¿Por qué los católicos veneran las reliquias de los santos? ¿Esto es una idolatría? ¿Qué es esto de reliquias? Hermanos, síguenos en YouTube, suscríbete en el canal Defiende tu Fe Pedro S.A. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Danos tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué crees tú que es lo que son las reliquias? ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? ¿Para qué crees tú que se usan? ¿O creías tú que se usaban? También dale me gusta para que YouTube lleve este video, este tema a otras personas más y puedan aprender mucho de nuestra fe católica. Esto de las reliquias, hermanos, para entrar en el tema, es bíblico. Déjeme decirle que es bíblico, está en la Biblia. Ya lo vamos a ver. Pero vamos a un poco a ver qué es eso de reliquia. ¿Cómo es eso de reliquia? ¿De dónde viene eso? Las reliquias son, hermanos, son objetos físicos que están asociados a los santos, a los beatos o a nuestro Señor Jesucristo. Asociados a Él, ligados a ellos, ¿verdad? Como cosas que usaron, su cuerpo, o cosas que ellos tocaron. Entonces, estas son las reliquias. Y la palabra reliquia significa fragmento. Es un fragmento de algo, por lo menos del cuerpo, puede ser un fragmento de lo que usaban como para vestirse, o un fragmento de algo que ellos tocaron. Estos son lo que significa reliquia. Y las reliquias se dividen en tres partes, en tres niveles. Reliquias de primera clase, que son las reliquias de primera clase o de primer nivel, que son las reliquias que forman parte del cuerpo del santo. El cuerpo del santo es la primera de primera clase. La de segunda clase o de segundo nivel son las reliquias que usaba el santo en su cuerpo. La de tercera clase son aquellas que el santo tocaba. Esos son los tres niveles o la clasificación de las reliquias. En la primera reliquia de primera clase, que tenemos de primer nivel, está las partes del cuerpo del santo, como la carne, como la sangre, como el cabello, como los huesos. Esos son unas reliquias de primera clase. Una reliquia de segunda clase viene siendo el vestido o la ropa que usaba el santo, el alba, el cíngulo, o las sandalias, o un libro que usaba el santo o el beato. La tercera clase, la reliquia de tercera clase, viene siendo la ropa, el objeto que el santo tocaba, puede ser un cuadro, una medalla, un crucifijo, que haya tocado el santo o el beato. Esto es una reliquia de tercera clase. ¿Cuándo comienza esto de las reliquias? Esto tiene su historia. En los primeros siglos, en la iglesia primitiva, ya en el siglo II aproximadamente, las personas, los cristianos pues, de esa época, los cristianos católicos, porque los protestantes o hermanos separados no existían, ya cuando veían que un cristiano era martirizado, moría mártir sin renegar de la fe, moría santamente, tomaban su cuerpo, lo rescataban y lo sepultaban y lo veneraban, o sea, lo respetaban. Venerar no es adorar, ojo, adorar es creer que algo es Dios y venerar es tratar con respeto a algo. Bueno, entonces estos cristianos de ese siglo II, inclusive ese cuerpo, cuando era enterrado o estaba en la tumba, sobre esas tumbas se hacían misas, se celebraban eucaristías con las reliquias de ese santo, de ese mártir. Por eso es que en la iglesia católica, en nuestros altares, hay reliquias de santos incrustadas adentro. Es para venerar el respeto de ese santo. También las reliquias, en ese tiempo, se acostumbraba mucho a que en una tumba de esos santos se edificaran templos, como en el caso de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro en el Vaticano actualmente está sobre la tumba de Pedro, arqueológicamente comprobado, científicamente comprobado. Ahí debajo del altar mayor, en la Basílica de San Pedro, está la tumba de Pedro.
Y en la Basílica de San Pablo Extramuro, allá mismo en Roma, está la tumba de Pablo debajo del altar, los restos de Pablo. ¿Por qué no lo tienen los hermanos separados? ¿Por qué los hermanos separados no tienen los restos de Pedro y de Pablo o de los apóstoles? Porque no existían en ese tiempo. Eran por la iglesia de Cristo, la iglesia católica, la que él fundó. Por eso ellos no lo tienen, esa reliquia. Entonces eso se usaba en ese tiempo, se hacía así. También las reliquias se pueden colocar en un relicario o un nicho para que los cristianos, los fieles, la veneren, o sea, la respeten, le den respeto, veneración. Es una forma de que hace Dios para que nosotros nos unamos al santo e imitar sus virtudes, cómo vivió santamente en esta vida. Eso es importante saberlo, hermano. Si no lo sabías, ya lo sabes, hermano católico. Si lo ignorabas, ya lo sabes, hermano separado. Si no lo sabías, ya lo sabes. Parte de la doctrina, forma parte de la doctrina de la iglesia católica, la iglesia que fundó Jesucristo. Entonces que son los inventos del Papa, ni del cura, ni nada de eso. Eso viene ya de la iglesia primitiva, de los inicios. ¿Qué pasa con esta reliquia? Que cuando una, por lo menos ahorita en este tiempo, un beato va a ser beatificado, se exhuma el cadáver antes, se exhuma el cadáver para revisarlo, para hacer la ceremonia, ese cadáver se lleva a una capilla y luego las reliquias de ese beato, en caso del beato, serán veneradas solamente donde el beato, vivió y donde murió. Pero una vez que se hace la ceremonia para hacer esa canonización, para pasar a ser santo, cuando ya es santo, pasa de beato a santo, es venerado en la Iglesia Universal, o sea, en todas partes, en cualquier templo católico del mundo puede ser venerado esa reliquia de ese santo. Ahora, hermano, tú me dirás, te preguntarás, pero eso está en la Biblia, yo no lo he leído nunca en la Biblia, eso no puede ser, eso no existe, eso es mentira, los católicos inventan muchos, inventan tantas cosas, así son locos, y un católico, ay, yo no sabía esto. Bueno, hermano, yo lo voy a leer, pero de la Biblia Reina Valera, porque como yo sé que este video lo ven también los hermanos separados, quiero que sepan que en la Biblia Reina Valera también está la reliquia de los santos. Existe en la Biblia. Está la Biblia católica, ¿ya? Pero voy a leer de esta. Pero sepan que lo que voy a leer aquí está en la Biblia católica también. Vamos a buscar primero una reliquia de primera clase, ¿ya? De primera clase, o sea, que es la de el cuerpo de un santo. A ver si existe o no existe. Si se ocurren milagros con esta reliquia o no. No es que ellas tienen poder por sí mismos, no son mágicas, no señor. El poder lo tiene Dios y Dios se vale de esa reliquia para hacer un milagro Él. Y así nosotros buscar más a ese santo para que interceda por nosotros ante Dios. Esa es la manera. Por sí mismas no tienen ningún poder ni nada, ninguna magia, no es eso no es así. Vamos entonces a la Biblia, vamos a buscar Segunda de Reyes 13:20. Segunda de Reyes 13:20. Vamos a buscar Segunda de Reyes 13:20 en la Reina Valera para ver si existe en reliquia. Este es de un difunto, de un muerto, ¿no? Pero es el cuerpo de un muerto. Es la reliquia de primera clase, de primer grado. 13:20. 13:20. Segunda de Reyes 13:20. A ver. Aquí tenemos. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Eliseo, el profeta Eliseo, un santo, murió y lo sepultan. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Es una banda de delincuentes extranjeros a atacar. Y aconteció
que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. O sea, el cadáver del difunto que llevaban a sepultar, cuando esta gente vio que venía esa banda, lo metieron en la tumba de Eliseo, del santo, del profeta Eliseo, que vivió una vida de santidad. Estaba su cuerpo allí, sepultado. Dice la cita, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Cuando el muerto, el cadáver que llevaban a sepultar, toca el cuerpo de Eliseo, del profeta, del santo, resucitó, revivió. ¿Quién lo sanó? ¿El cuerpo del muerto, el santo, o fue Dios? No, Dios. Pero se valió de eso, de ese cuerpo del santo, para resucitar o revivir a este difunto. Entonces, esta es la Biblia Reina Valera. Esta es una reliquia de primera clase, porque es en el cuerpo. Quizás los huesos ya de Eliseo. Para que vean que no es mentira, está en la Biblia. Otra, Mateo 9:20. Ahora es con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9:20. Mateo 9:20. Hermanos separados, aquí está en la Reina Valera. Busca la cita bíblica en la Reina Valera. Te vas a dar cuenta que sí están allí y que no es un invento. Hebreos 9:20. Dice la cita. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. O sea, una mujer enferma, derrama de sangre, ¿verdad? Fue a tocar el flejo, la punta del traje, de la ropa de Jesús. Tocó el borde de su manto, del manto de Jesús, tocó el borde. Porque decía dentro de sí, ella misma hablaba, se decía, si tocare solamente su manto, seré salva. O sea, ella creía, tenía fe, que si ella tocaba el manto de Jesús sin tocarlo a él y sin hablar con él, iba a ser sana, salva. Vamos a ver qué pasó. Esta es la reliquia de segunda clase, que es la ropa que viste el santo, de segundo nivel. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Por la fe, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces la mujer tocó ese fleco del manto de Jesús y quedó salva, sana, sin hablar con él, pero la fe de ella la sanó. Entonces es una reliquia de segunda clase. Está en la Biblia y en la Biblia Reina Valera. Ahora vamos a buscar Hechos 5:15. Hechos 5 de los Apóstoles. Aparece otro caso de un vivo. Este es de una persona viva, no un difunto. Hechos 5:15. En este caso Pedro. Podríamos tomarla como una reliquia de tercera clase. Podría ser. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, ponían a los enfermos, los sacaban en camilla, para que pasara la sombra de Pedro. Cuando la sombra de Pedro pasaba, ellos quedaban sanos. Entonces, ¿era Pedro que sanaba? No, era Dios que utilizaba a Pedro y esa sombra de Pedro para sanar a esos enfermos. La misericordia de Dios es grande e infinita, hermano. Se vale de todo para salvarnos y para sanarnos. Está en la Biblia Reina Valera. Una reliquia podemos meterla en tercera clase. Pertenece al santo, pero para tocarla no está fácil. No es fácil, pues. Vamos a ver otro caso en Hechos de los Apóstoles. Hechos 19:11. Hechos 19:11. Otra reliquia de tercera clase. Y de segunda clase también, por supuesto. Hechos 19:11. Ahora con Pablo, estaba vivo, pero se había ido de allí.
en ese momento. Hechos 19:11. Hechos 19:11. Dice la cita: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo. O sea, los pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo que él utilizaba, se lo llevaban del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos. Le ponían esos pañuelos y esos delantales que usaba Pablo, porque Pablo se había ido, pero tenían esa ropa de ellos, de esa parte de él, y se la colocaban al enfermo, y el enfermo sanaba, y los espíritus malos salían, y también el demonio se iba del cuerpo. Hermano, entonces, ¿las reliquias son bíblicas o no son? ¿Están en la Biblia o no están? ¿Hay testimonio bíblico, fundamento bíblico, base bíblica para decir que las reliquias son ciertas, que es una veneración santa, que no es invento del cura, ni del papa, ni de la iglesia? Está en la Biblia. Y te lo he demostrado, hermano separado. Te lo he demostrado con la Biblia que tú usas, la Reina Valera. Y a usted, hermano católico, se lo he enseñado, se lo he indicado, se lo he predicado, para que sepas y no te dejes engañar con doctrinas falsas y distintas. Y no vayas a creer que esto es mentira, porque un hermano separado te puede atacar por allí. Tienes herramientas para defender. 4 citas te di, 4 citas bíblicas. Y te expliqué lo que es la reliquia y de dónde viene. Y qué es en sí la palabra reliquia: fragmento. Objeto físico que usaban los santos, su cuerpo, su vestimenta o cosas que tocaron. Hermano, síguenos en Defiende tu Fe _Pedro Esa YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y dale me gusta. Danos tu opinión en la caja de comentarios. Síguenos también en Apologética _Defensa de la Fe en Facebook. Dios te bendiga, hermano.